Así que ahora vamos a ir a Mateo capítulo 16, la demanda de una señal, dice, bueno, el título ahí, pero la verdad es que esta mañana vamos a ver la condición del hombre y cómo nuestro Señor Jesucristo se aflige por la nula respuesta de las personas, ¿verdad? Que el Señor vino a buscar y a salvar, la nula respuesta de ese pueblo de Israel y cómo eso también se traduce en una realidad en las personas del mundo hoy en día, que el Señor, ¿verdad?, habla a través de su palabra, hace la invitación, las personas buscan a un Jesús, buscan a un Dios incorrecto, y eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta mañana. Vamos a Mateo capítulo 16, verso 1 al 4. Bien, hermanitos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice lo siguiente: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Amén. Bien, hermanitos, en primer lugar, ¿saben lo que me llama poderosamente la atención? Increíblemente, ¿verdad? El Señor Jesucristo era un maestro en Israel, era reconocido, le reconocían también porque él enseñaba con autoridad, y dice, no como los escribas y fariseos. También hemos sabido a través de los distintos estudios que hemos estado haciendo de los evangelios de que los fariseos era un grupo de religiosos que tenía cierto tipo de creencias. También los herodianos eran otro tipo de religiosos que también tenían su sistema de creencias. Y también teníamos a los saduceos que tenían otro sistema de creencias que eran distintas entre ellos y la verdad es que ellos eran rivales entre sí. Los fariseos eran uno de los más rigurosos, de los que se dedicaban al detalle de todo lo que era la ley. De hecho, el Señor Jesucristo le hace una crítica que ellos diezmaban la menta y el eneldo. No sé si han escuchado ese pasaje, cuando el Señor Jesucristo dice que diezman la menta y el eneldo, le está diciendo que en el fondo se preocupaban de diezmar hasta lo más pequeño, porque la menta y el eneldo eran productos muy baratos, muy económicos, que al final no movían la aguja de nada. Entonces se encontraban, por poner un ejemplo, 10 pesos en la calle, decían, oh, 10 pesos, tengo que diezmar un peso, y sacaban el peso y lo diezmaban. Así de detallistas eran. En cambio, los saduceos eran menos detallistas y habían ciertas diferencias entre ellos, pero ¿sabe lo que en primer lugar llama la atención aquí? Que dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿Para tentar a quién? Al Señor Jesucristo. Pero imagínense a dos grupos de religiosos que tienen ideas distintas, que lleguen al punto de ponerse de acuerdo para tentar al Señor Jesucristo, porque se tuvieron que poner de acuerdo para llegar a una hora indicada y a un lugar en donde estaba el Señor Jesucristo, y ya habiendo coordinado, ¿no es cierto?, qué cosas le iban a preguntar a él. Así que dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y mire, en el libro de Hechos aparece la diferencia que tenían entre ellos. Era una diferencia bastante grande, pero a ellos ahí en ese momento de atacar a Jesús no les importó esas diferencias. Dice Hechos 23, 6 al 8. Dice la Biblia lo siguiente: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz del concilio. Varones hermanos, dijo, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga.
Y cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. ¿Y por qué cosa? Y la asamblea se dividió. ¿Por qué dice? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas. No sé si se da cuenta de que habían unas diferencias bastante notorias. Unos decían que se podía resucitar, que eran los fariseos. Los saduceos decían que no, no había resurrección. Tampoco creían en los ángeles, tampoco creían en los espíritus. En cambio, los fariseos sí. Los fariseos creían que, ¿no es cierto?, Dios empleaba instrumentos para hablar a los hombres, para llegar a los hombres. Los fariseos creían que ángeles habían presentado a Abraham antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, que ángeles habían aparecido a Jacob cuando iba huyendo de su hermano, que ángeles se le habían aparecido a David cuando Dios estaba destruyendo el pueblo de Israel por causa del pecado de David, y desaparece el ángel de Jehová y David se humilla y le pide perdón. Y todas esas cosas las creían los fariseos, pero los saduceos no creían nada de eso. Lo que me llama mucho la atención, hermanos, en primer lugar, es que cómo sería el rencor en contra de Jesús, la animadversión que tenían hacia Jesús y sus enseñanzas, que fueron capaces de ponerse de acuerdo entre ellos, personas que creían algo totalmente distinto. ¿Para qué cosa? Para llegar a tentar a Jesús, para ponerle trampas a Jesús. Y dice que le pidieron que le mostrase señal del cielo. Bueno, los fariseos, y en ese tiempo ellos creían que alguien que venía en nombre de Dios y cuando el Mesías viniera iba a hacer señales milagrosas y portentosas, señales, por ejemplo, que rompieran las leyes de la naturaleza, etcétera. Cosas que efectivamente Jesús hizo, pero ellos seguían incrédulos y con un corazón para engañar y tentar a Jesús, hacerle caer en una blasfemia, hacerle caer y romper alguna ley en contra de los ciudadanos romanos para acusar, ¿no es cierto?, a Jesús ante los gobernadores y llevarlo a la muerte. Y todo eso ellos lo planificaban. ¿Por qué? Porque había en su corazón, hermanos, rencor en contra de Jesús, había envidia. Los fariseos tenían envidia de Jesús porque Jesús era muy atrayente para las personas. Jesús, como, bueno, el otro día predicaba el pastor Jonathan, ¿verdad?, movía masas, pero recordemos que Jesús mismo no se fiaba de esas masas, pero a los fariseos les daba envidia de que Jesús tuviese tanto impacto en las personas. A ellos no les gustaba que las personas hablaran bien de Jesús. ¿Por qué? Porque iban de medro de sus propias religiones, y eso lo llevó a ellos a concertarse entre denominaciones, por decir, totalmente distintas una de la otra, pero los llevó a concertarse, a hacer un ecumenismo para ir en función de atacar a la persona del Señor Jesucristo. Y como lo vimos, ¿verdad?, en el libro de Hechos eran diferencias muy grandes, pero ellos tenían en su corazón amargura, tenían envidia del Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo enseñaba con autoridad, porque el Señor Jesucristo hacía milagros, porque el Señor Jesucristo les enrostraba siempre a ellos los errores que ellos cometían. Pero, ¿cómo vemos, hermanos, una diferencia tan grande, ¿verdad?, entre nuestro Señor Jesucristo y ellos? Porque ellos veían a alguien que predicaba de Dios, que predicaba del Evangelio y la salvación, y ellos veían como enemigo a Jesús, pero Jesús era totalmente distinto. Y yo quiero llevarla a un caso de los apóstoles que hicieron que alguien se callara. Vamos a Marcos 9, 38 al 40. Cuán diferente era la posición de nuestro amado Señor. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Entonces, en ese pasaje vemos que el Señor Jesucristo
no le daba envidia que también a otros anduviesen predicando el evangelio del reino, a otros que anduviesen, ¿verdad?, sanando o anduviesen comunicando la verdad de Dios. Porque lo más importante, hermano, no es cada uno de nosotros. Los fariseos pensaban que eran ellos los más importantes, pensaban que ellos tenían la verdad y que ellos tenían que ser venerados. Recordemos que ellos se paraban en las plazas públicas para orar, para dar gracias, que la Biblia, el mismo Señor Jesucristo dice que ellos iban a las casas de las viudas, hacían largas oraciones, devoraban esas casas, en el fondo les quitaban todos los recursos a las viudas, después hacían largas oraciones, pensando que con eso, ¿no es cierto?, estaba todo bien, estaba todo saldado. Tenían un espíritu de contención contra todo aquel que fuera una competencia para ellos. Y Jesús estaba haciendo eso en esos instantes, estaba haciendo una competencia para ellos porque toda la gente hablaba de Jesús, comentaba de Jesús. Yo me imagino a ellos yendo a caminar, a comprar al mercado, a comprar pan, a comprar carne y escuchar a la gente alrededor hablando de Jesús, de los milagros que hacía, de sus enseñanzas, de cómo enseñaba él con autoridad. Y los fariseos llenándose de envidia en sus corazones, los fariseos llenándose de rabia porque ellos no podían llegar de esa forma a las personas. Pero vemos que Jesús no era igual. Y Jesús, hermano, vivió en medio de una generación, dice, mala, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mal la señal de los tiempos no podéis. La generación, en el versículo 4 dice, mala y adúltera demanda señal. Y hermano, hoy día no es distinto. Hoy día hay una generación mala y adúltera, que tiene una idea de Dios totalmente distinta, que a veces anda buscando ver señales, ver milagros, aparentemente buscando estar más cerca de Dios, aparentemente buscando arreglar su situación con Dios, pero la verdad es que andan buscando satisfacer sus emociones, satisfacer sus necesidades, ver cosas espectaculares, pero no realmente estar cerca del Señor Jesucristo. En este caso, los fariseos tenían a Jesucristo frente a ellos, pero aún así ellos no lo veían. Y Jesucristo, hermano, tiene una actitud totalmente distinta a la de los fariseos, pero vamos a ver antes al Antiguo Testamento qué es lo que dice la Biblia acerca de esta actitud. La Biblia nos muestra varios salmos proféticos con respecto a lo que estaba sucediendo. Vamos a Salmo 57:4. Dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Vamos también a Salmo 35:16 y luego al 37:12. Dice, como lisonjeros, escarnecedores y truanes crujieron contra mí sus dientes. Y esto es lo que hacían los fariseos. A los fariseos les daba tanta rabia de que Jesús enseñara con autoridad, de que Jesús revelara lo que había en el corazón de ellos, que crujían contra ellos los dientes. Y hermano, la verdad es que hoy en día a usted, no sé si le ha pasado que hay personas que usted les habla del Señor, pero no quieren acercarse al Señor, no quieren escuchar de Dios porque sabe que están haciendo cosas malas, porque sabe que están haciendo cosas que a Dios le ofenden y por eso rechazan al Señor. Esta era la misma situación que estaban viviendo los fariseos. Y Salmo 37:12 dice, maquina el impío contra el justo y crujen contra él sus dientes. Y sabe que incluso después de la muerte de Jesucristo, la actitud de los fariseos no cambió. Ellos no dijeron, Jesús ya murió, esto ya pasó. ¿Y sabe por qué no lo hicieron? Porque el Evangelio siguió creciendo aún después de la partida del Señor. El Evangelio se hizo más poderoso aún después de la partida del Señor, porque ya cada persona, ya no eran 12 los que estaban predicando el Evangelio, no era solamente el Señor Jesucristo que andaba haciendo milagros, sino que toda la iglesia de ese tiempo, ¿verdad?, fue dotada con poder del Espíritu Santo para llevar el Evangelio, para hacer milagros, para aprender otros idiomas, hablar otros idiomas sin haber ido al colegio, y fue tan impactante en ese tiempo que muchas personas empezaron a convertir al Señor. Y los fariseos seguían, los religiosos de esa época seguían con la misma actitud. Vamos a Hechos 7, 51 al 57. Veamos qué es lo que dice la Biblia acá.
dice, duros de cerviz e incrédulos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. ¿Contra quién? Bueno, en este caso fue contra Esteban. Pero hermano, seguimos viendo una generación con un corazón que le dice Esteban acá, incircuncisos de corazón y de oídos, duros de cerviz. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado del Señor o cuántas veces las personas han escuchado del Señor Jesucristo, pero siguen con un corazón duro? Siguen siendo porfiados de cabeza, ¿no es cierto? Que uno a veces no entiende. Yo sé que he conversado con hermanos que me comentan que a veces, ¿no es cierto?, dan ganas de zamarrear a las personas, decir, ¿por qué no crees? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no te entregas al Señor? Estás perdido, estás condenado, ¿no es cierto? Estás en una condición deplorable. Cristo te puede rescatar, te puede salvar, te puede dar una vida nueva, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no entregan su corazón al Señor Jesucristo? ¿Por qué no toman una decisión por Él? Porque siguen siendo duros de servir, siguen siendo con oídos cerrados, incircuncisos de corazón, dice. Y aquí Esteban les está diciendo que ellos habían recibido la palabra de Dios por disposición de ángeles, y les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Muchos reyes de Israel persiguieron a los profetas, los condenaron, los mataban porque no querían escuchar la voz de Dios, porque no querían escuchar que estaban haciendo cosas malas, porque Dios enviaba profetas y no querían escuchar la reprensión de Dios. Recuerdo a Acab que había un profeta que siempre le hablaba la verdad, un profeta que siempre le decía lo que era, pero a él no le gustaba escuchar. Sin embargo, tenía muchos otros profetas que él sí los escuchaba porque los otros profetas siempre le hablaban lo que él quería escuchar. Cuando él iba a la guerra, los profetas le decían, anda y Dios te va a bendecir y vas a triunfar en la guerra. Pero el otro profeta siempre le decía, no, sabes que no vaya a la guerra porque Dios no te va a bendecir. Y ese profeta nunca le gustaba escucharlo porque no siempre le decía lo que él quería escuchar. Y desgraciadamente, hermanos, hoy día tenemos en el mundo grupos de personas que solamente escuchan lo que quieren escuchar, filtran todo lo que escuchan para que sea agradable a sus oídos. No quieren escuchar la verdad, la rechazan al Señor Jesucristo, así como los fariseos, los saduceos rechazaban a Jesucristo. Se acercaban, pero no para inquirir algo más cierto de Él. Se acercaban, pero no para conocerle un poquito más, con un corazón sincero, así como la enseñanza que hicieron los niños, que Nicodemo vino, pero era un fariseo igual, pero vino con un corazón honesto delante de Jesús, reconociendo que Jesucristo era diferente, reconociendo que Jesús hacía las obras que hacía por poder de Dios. Jesús le había llamado la atención a Nicodemo. Había sido instruido erróneamente en una religión, ni siquiera sabía él cómo instruir verdaderamente a los prosélitos para llevarlos a Jesús. Pero él tenía un corazón honesto y sincero, al cual el Señor abrió su corazón y le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero también tenemos este grupo de personas que siguen con un corazón duro, siguen con un corazón rebelde ante la voz del Señor. Y la verdad, hermano, es que nosotros a veces en nuestro ánimo decimos, bueno, que se pierda, o allá Él, que haga lo que quiera. Pero sabe que el Señor Jesucristo tenía una actitud totalmente distinta. Estas personas decían, muéstranos, Señor, del cielo. Pero ¿para qué era eso? ¿Porque querían realmente creer en Jesús y entregarse a Él? No, querían solamente tenderle trampas, hermanos. Hay, como dije, gente que aparentemente anda buscando a Dios y quiere ver señales, quiere ver prodigios, milagros, pero son personas que andan vagando en sus corazones, que nunca tienen afirmados sus corazones en la fe,
no están interesados realmente en el Salvador, solo buscan satisfacer sus creencias supersticiosas, la necesidad de ver algo portentoso para sostener su fe, porque realmente su fe no es una fe bíblica, no es una fe que esté sostenida en la palabra de Dios, no es una fe que esté sostenida en la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que no se ve, como dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11. Es una fe que necesita ser alimentada constantemente por la emoción, porque si deja de ser alimentada por la emoción, dejan de creer en el Señor. Si dejan de ver cosas extraordinarias, dejan de creer en el Señor Jesucristo. Las noticias fantásticas, ¿no es cierto? Andan buscando escuchar noticias fantásticas, buscando cosas del fin del mundo siempre para sostener su fe. Yo conozco religiones que siempre le están diciendo, no, ahora sí que va a ser el fin del mundo porque está pasando esto, ahora sí que el Señor viene porque está pasando esto otro, para sostener a las personas en su religión, en su fe. Pero la verdad es que la Biblia, ¿no es cierto?, nos enseña que solamente Jesús es el centro de todo. Y esto es lo que el Señor Jesucristo le dice acá a ellos. Dice que a esta generación mala no se le iba a dar otra señal que la señal de Jonás. ¿Y sabe cuál era la señal de Jonás? Hay dos explicaciones. Una, Jonás es un tipo de Jesús que fue y anunció el evangelio a Nínive. ¿Y qué simbolizaba Jonás? Jonás simbolizaba la misericordia de Dios. Jonás llevó un mensaje de misericordia y salvación al pueblo de Nínive. Y Jesús estaba trayendo ese mensaje de misericordia de parte de Dios y salvación para su pueblo. Jesús está entregando hoy día un mensaje de misericordia y salvación para las personas, pero las personas rechazan a Jesús. Las personas rechazan ese llamado del Señor. Otra explicación, ¿no es cierto?, de la señal de Jonás es que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y Jesús también estuvo en el sepulcro 3 días y luego resucitó. Y esa es la señal. Jesús es la señal del amor de Dios. Jesús es la señal de la misericordia de Dios para ustedes. Mucha gente busca hoy día señales, por ejemplo, que Dios los sane para que le muestre su amor. Que Dios me quite esta enfermedad que tengo para que yo saber que Dios me ama, para saber que Dios realmente está interesado por mí. Pero esa no es la verdadera señal. Esa no son la señal que Dios quiere que las personas vean, no es la señal que usted quiere que vea. Dios, la señal que usted quiere que vea es a Jesús. El mayor mensaje de amor y de misericordia entregado a la humanidad, que murió y resucitó por nosotros. Hermano, qué decepcionante para el Señor Jesucristo ver venir a los fariseos y a los saduceos. ¿Por qué? ¿Qué diríamos nosotros? ¡Wow! Dos religiones totalmente distintas que creen algo totalmente distinto vienen acá para consultarme. Uno diría, oh, por fin hemos logrado algo con estos. Pero no, ellos venían para tentarle y hermano, debe haber sido muy decepcionante para el Señor y la Biblia lo grafica de la siguiente forma, en Marcos 8, 11 al 13. Este es un texto paralelo, ¿ya?, al que estábamos leyendo, a nuestro texto base. Mire qué le pasó al Señor Jesucristo con la actitud de estos fariseos. Que es lo mismo, hermanos, que pasa cuando la gente rechaza al Señor Jesucristo. Cuando la gente le cierra la puerta de su corazón. Cuando le dice, prefiero seguir viviendo mi vida. Cuando le dice, no quiero que te metas en mi corazón. Cuando desprecia el sacrificio de Jesús. Mire, dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Y qué dice en el versículo 12? ¿Qué pasó con Jesús, hermano? ¿Qué pasó con él en su corazón, en su espíritu? Dice, gimiendo, gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolo volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Hermanos, Jesús estaba frente a sus ojos y era tan decepcionante para el Señor que la Biblia dice que Él estaba gimiendo en el espíritu. Otra expresión es como un suspiro de espíritu. Jesús suspiró en su espíritu por la decepción de que las personas
buscaran cosas erradas, buscaran cosas equivocadas, no buscaran al Señor verdaderamente. Es tan decepcionante que las personas vengan a Jesús por otras intenciones y no para buscar la salvación. Imagínese esa misma situación. Yo no sé cuántas veces usted vivió en su iglesia jóvenes que se acercaban a la iglesia solamente interesados por las jovencitas, porque les pareció linda una jovencita en la iglesia, y habían jóvenes que iban a la reunión de jóvenes, que participaban con nosotros, pero era solamente por el interés, o jovencitas también que participaban solamente por el interés de que un joven de la iglesia o una jovencita les pareció atractivo o les gustó y empezaron a participar, pero sabe que ni por un segundo en sus corazones tuvieron la intención de abrir su corazón al Señor Jesucristo. Ni por un segundo ellos abrieron su corazón al Salvador. Solamente eran por intereses, ¿no es cierto?, que no son el principal y el central. Y Jesús, amigo, acá gime en espíritu, da un suspiro. ¿Por qué no creen en mí? ¿Por qué no abren su corazón? ¿Por qué no entregan su vida a mí? ¿Por qué no me reconocen como el Mesías? ¿Por qué no pueden ver en la Escritura que yo soy el Salvador del mundo? De hecho, Jesús dice en Juan 5:39 y 40, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice, escudriñad las Escrituras, lean la Biblia, busquen quién soy yo, vean que yo soy el Mesías, vean que yo soy el enviado de Dios, vean las señales, vean las profecías, vean cada una de ellas que se han cumplido, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Los fariseos veneraban las Escrituras, veneraban los salmos, veneraban el Pentateuco, pero sabe que lo veneraban de una forma incorrecta, porque ¿sabe a quién apuntan todas las Escrituras? Apuntan al Señor Jesucristo. Y ellos les decía, Jesús les decía, ustedes tienen las Escrituras ahí, ustedes tienen la Biblia en sus manos, vean que cómo la Biblia apunta hacia mí. Así como en la mañana, ¿verdad? La lección de los niños fue que la serpiente que Moisés hizo en el desierto, una serpiente de bronce, representaba a Cristo cuando él iba a morir, ¿no es cierto? Y resucitar, iba a ser levantado en un madero. Toda la Biblia representa a Jesús, pero los fariseos no eran capaces de ver a Jesús en esa serpiente de bronce. No eran capaces de ver a Jesús cuando Rahab ató ese paño rojo en la ventana. No fueron capaces de ver la sangre de Cristo, que es la que protege, la que cubre, la que nos libra. No fueron capaces de ver al Elías. No fueron capaces de ver ninguna señal de la que está en la Escritura. Y amigo, por favor, abra su corazón, abra sus ojos al Señor en esta mañana. Sea capaz de ver a Jesús. Sea capaz de ver a ese Salvador que quiere salvarle, como aprendimos también el otro día. Un Salvador que quiere y puede salvarle, darle la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ya terminando, la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo es el único mediador. Jesucristo es la señal para la salvación. Jesucristo es la señal de Dios para el mundo. Amigo, ojalá que Cristo no se sienta decepcionado de usted en esta mañana. Ojalá que Cristo no tenga que gemir porque usted no presta atención a su mensaje. Ojalá que Cristo no tenga que dolerse en su corazón porque usted cierra la puerta de su vida a Él. Así que le invito en esta mañana a que entregue su vida al Señor. Si nunca ha dado un paso de fe, si nunca ha entregado su vida a Cristo, entréguela, porque Él es el Salvador del mundo. Amén.